El mango de la fregona crujió contra el hormigón cuando Lucas Reed derribó al quinto hombre en 50 segundos. La sangre goteaba de los nudillos partidos. El sudor perlaba los suelos de mármol corporativos. El pasillo de la Torre Sterling era un hervidero de productos de limpieza y violencia. La directora ejecutiva, Bridget Cross, se quedó paralizada con sus tacones de diseñador, observando a su conserje nocturno. Un padre soltero al que apenas había notado durante meses moverse como un asesino entrenado. La pulsera azul de su hija reflejó la luz de emergencia. Mantente fuerte brillaba en la costura de un niño. La placa federal se le cayó del bolsillo roto del uniforme, girando sobre la piedra pulida. Los dedos con manicura de Bridget temblaron contra el botón del ascensor. Abrió la boca. No salió ningún sonido. El hombre que fregaba sus suelos todas las noches acababa de salvarle la vida con productos de limpieza, y la verdad sobre quién era realmente Lucas Reed destrozaría todo lo que creía saber sobre los héroes silenciosos que caminaban entre nosotros. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder 24 horas. El despertador de Lucas Reed sonó a las 4:30 de la mañana, la misma hora que había sonado durante los últimos 8 meses. Su mano callosa pulsó el botón de repetición con precisión experta. El apartamento olía a restos de pizza y detergente industrial. La luz del sol aún no había tocado las ventanas. La ciudad seguía dormida mientras Lucas se preparaba para otro día de invisibilidad. Sus movimientos en el reducido espacio eran económicos, eficientes, cada gesto perfeccionado por años de disciplina que la mayoría de la gente jamás reconocería. Caminaba descalzo por la sala, pasando por encima de libros para colorear esparcidos y crayones rotos con la precisión de un hombre acostumbrado a la oscuridad. Las obras de arte de Harper cubrían el refrigerador como una galería de sueños de infancia. Figuras de palitos tomadas de la mano bajo cielos de arcoíris, casas con ventanas en forma de corazón. En cada dibujo, 2 figuras estaban juntas, una alta y otra baja. Padre e hija, la única familia que les quedaba. Cada trozo de cinta que sujetaba sus dibujos había sido aplicado con la misma precisión que Lucas usaba para todo lo demás en su vida. Salía vapor de la cafetera mientras Lucas untaba mantequilla de cacahuete sobre pan integral, con trazos suaves y uniformes. La pulsera azul reflejaba la luz de la cocina. Mantente fuerte, en letras desiguales, elaboradas con los cordones de los zapatos de su hija y su determinación sin límites. Se la había regalado hacía 6 meses, tras una noche particularmente difícil en la que llegó a casa exhausto tras otra noche de espera. No se la había quitado desde entonces. La tela se había suavizado con el uso, adaptándose a su muñeca como una segunda piel que le recordaba a diario lo que más importaba. Unos pasos arrastrados por el pasillo anunciaban la llegada de Harper antes de que apareciera con su pijama de unicornio. Su cabello oscuro se alzaba en ángulos imposibles, desafiando la gravedad y la lógica como solo un cabello de 8 años podía lograr. Poseía la habilidad sobrenatural de parecer angelical y traviesa a la vez antes de su primer vaso de jugo de naranja. Sus ojos tenían destellos dorados que reflejaban la luz de la mañana, haciéndola parecer mayor de lo que era. A veces, Lucas se preguntaba si veía más de lo que aparentaba, si entendía más de su situación de lo que cualquier niño debería. «Buenos días, pequeña». Lucas le entregó el sándwich, ya cortado en triángulos como ella prefería, sin cortezas con precisión quirúrgica. La rutina era sagrada entre ellos, tácita, pero comprendida. Pequeños rituales que hacían que su vida poco convencional se sintiera estable. Harper se subió al taburete de la cocina que Lucas había reforzado 2 veces el año pasado. A medida que crecía, se fortalecía y sentía más curiosidad por el mundo más allá de las paredes de su apartamento. Harper bostezó y mordió pensativa su sándwich. «¿Trabajas hasta tarde otra vez esta noche, papá?» Su voz tenía la fuerza de un niño que había aprendido a no hacer demasiadas preguntas, pero que no podía evitar necesitar consuelo. Lucas observaba su rostro con atención, buscando señales de preocupación o miedo.
Se había convertido en un experto en leer microexpresiones, una habilidad que le era muy útil en múltiples aspectos de su complicada existencia. Solo hasta que el edificio estuviera limpio. Nada más, nada menos. La mentira le salía con facilidad ahora, practicada durante meses de repetición. Lucas había adquirido soltura con las medias verdades y las emisiones cuidadosas, protegiendo a su hija de realidades que no tenía la edad suficiente para comprender. Ella asintió solemnemente, como si comprendiera el peso de las responsabilidades adultas. Su aceptación lo alivió y lo atormentó a la vez. Estos momentos de tranquilidad tenían más valor que cualquier cosa que los ejecutivos de Sterling Corporate Towers pudieran comprender jamás en sus oficinas climatizadas y salas de reuniones forradas en cuero. El autobús escolar tocó la bocina afuera a las 7:15 en punto, con su motor diésel rugiendo como una bestia mecánica exigiendo tributo. Lucas acompañó a Harper hasta la acera, con la mochila de ella rebotando contra su cadera a cada paso. Otros padres charlaban en grupos informales, hablando de entrenamientos de fútbol y clases de piano, planes para el fin de semana y destinos de vacaciones. Lucas se apartaba de sus conversaciones, invisible con su chaqueta de segunda mano y sus botas de trabajo gastadas. Había aprendido que la invisibilidad podía ser un superpoder si se manejaba correctamente, permitiéndole observar sin ser observado, mimetizarse con el entorno mientras recopilaba información crucial. Papá, Harper tiró de su manga con sus pequeños dedos que ya mostraban indicios de su naturaleza artística. Una mancha de rotulador morado en el pulgar, restos de purpurina bajo las uñas de la manualidad de ayer. Promete que tendrás cuidado esta noche. Sus ojos marrones escudriñaron su rostro con una intensidad que a veces lo sobresaltaba. Los niños veían cosas que los adultos pasaban por alto, sentían vibraciones que la experiencia les había enseñado a los adultos a ignorar. Su intuición lo preocupaba a veces, le hacía preguntarse si su fachada cuidadosamente construida era tan impenetrable como creía. Lucas se arrodilló a su altura, ajustando las correas de su mochila y comprobando que el dinero de su almuerzo estuviera seguro en el bolsillo lateral. El aire de la mañana traía toques de otoño. Las hojas comenzaban su lenta transformación de verde a dorado. Lo prometo, Harper. Y tú prometes sacar una buena nota en el examen de matemáticas. Sus manos se posaron en sus hombros, memorizando ese momento de normalidad antes de que el día los arrastrara a ambos hacia sus responsabilidades separadas. Trato hecho. Ella lo abrazó fuerte, sus brazos apenas le rodeaban el pecho, oliendo a champú de fresa e inocencia infantil. El abrazo duró exactamente 10 segundos, tiempo suficiente para recargar sus pilas emocionales. Lo suficientemente corto para evitar llamar la atención de otros padres que se preguntarían por qué el conserje parecía tan dedicado a la educación de su hija. Harper se apartó y sonrió. La expresión transformó su rostro en algo luminoso. Te quiero, papá. Las puertas del autobús se cerraron con un silbido hidráulico, llevando a su hija hacia otro día de tablas de multiplicar y exámenes de ortografía. Lucas observó hasta que el vehículo amarillo desapareció por la esquina, con las luces traseras parpadeando como ojos electrónicos. Solo entonces se relajó y bajó la guardia durante exactamente 30 segundos. 30 segundos para ser simplemente un padre en lugar del agente federal que había pasado 8 meses perfeccionando el arte de ser ignorado y subestimado. La torre corporativa Sterling perforaba el horizonte como un monumento de cromo y cristal al capitalismo. Sus 47 pisos albergaban de todo, desde firmas de contabilidad hasta startups tecnológicas. Lucas entró por la entrada de servicio a las 8 de la noche en punto. Su desgastada tarjeta de identificación se deslizó por el lector con un pitido familiar. Eddie Martínez, el guardia de seguridad, apenas levantó la vista de su crucigrama. 3 meses atrás, Lucas descubrió que Eddie solía quedarse dormido durante las rondas de medianoche. 2 semanas atrás, notó el punto ciego cerca del ascensor ejecutivo. La semana pasada, identificó 17 vulnerabilidades de seguridad que harían llorar de alegría a los fiscales federales.
El armario del conserje olía a pineol y a décadas de mugre acumulada, con trapeadores industriales colgando como dispositivos de castigo de ganchos metálicos. Lucas se puso la camisa de su uniforme. La tela de poliéster rozaba la piel que una vez había llevado Kevlar y equipo táctico. La transformación fue completa e inquietante. El agente federal Lucas Reed desapareció en la sombra, dejando atrás solo a un padre soltero y cansado que limpiaba los desastres de los demás por $12 la hora. La placa escondida en su casillero se sentía como un peso que cargaba incluso cuando no estaba físicamente presente. Su carrito chirriaba por el pasillo del piso 32, con las ruedas ligeramente tambaleándose tras meses de fiel servicio. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como insectos electrónicos atrapados en ataúdes de cristal, proyectando un crudo relieve blanco. Las oficinas ejecutivas estaban vacías e impolutas. Sus ocupantes se habían marchado hacía tiempo a mansiones suburbanas y cenas en clubes de campo. Lucas había memorizado sus horarios con precisión metódica. Quien se quedaba hasta tarde, quien llegaba temprano, quien tenía romances con sus asistentes y quien malversaba dinero a través de empresas fantasma cuidadosamente construidas. La directora ejecutiva, Bridget Cross, mantenía un patrón predecible que Lucas tardó 6 semanas en descifrar por completo. Se quedaba hasta tarde los miércoles, generalmente hasta las 10 de la noche, revisando informes trimestrales y realizando videoconferencias con socios extranjeros. Su oficina ocupaba la esquina noreste del edificio, con ventanales que iban del suelo al techo, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad que ella ayudó a moldear mediante la manipulación financiera y las maniobras corporativas. Esta noche era miércoles. Esta noche, todo lo que Lucas había logrado tendría un éxito espectacular o un fracaso catastrófico. La primera señal de problemas apareció a las 9:47 de la noche, como una nota discordante en una sinfonía familiar. Lucas estaba vaciando papeleras en el departamento de contabilidad cuando unas voces desconocidas resonaron en la escalera. Voces que no deberían existir a esa hora en un edificio que debería estar vacío, salvo por el personal de seguridad y limpieza. Apretó la oreja contra la fría puerta metálica, escuchando fragmentos de conversación que hizo que su entrenamiento federal gritara advertencias a criminales profesionales que discutían tiempos y objetivos, rutas de escape y planes de contingencia. El piso ejecutivo se despejó a las 10:15. Una voz susurró con la precisión de las comunicaciones militares. Haz que parezca un espionaje corporativo que salió mal. Otra voz respondió con detalles sobre sistemas de vigilancia y protocolos de seguridad que demostraban conocimiento interno. Nadie sale herido si coopera con la transferencia. Las palabras congelaron las venas de Lucas. Esto no era un simple robo ni un hurto corporativo. Era un secuestro disfrazado de negocios como siempre. Lucas sintió el familiar cosquilleo en la columna, la misma sensación que lo había mantenido con vida durante 6 años de investigaciones federales sobre crimen organizado y corrupción corporativa. Su mano se dirigió instintivamente a su cadera, buscando un arma de servicio que no estaba allí. No había estado allí durante 8 meses de trabajo encubierto. En cambio, sus dedos encontraron el mango de la fregona. Su agarre desgastado de repente se sintió sólido y tranquilizador. El equipo de limpieza industrial tendría que sustituir al equipo táctico. La improvisación siempre había sido una de sus habilidades más destacadas. Abrió la puerta de la escalera con precisión de 5 centímetros, mirando a través del hueco con una experimentada capacidad de observación. 5 hombres con trajes caros subieron al nivel ejecutivo, con movimientos coordinados y profesionales. Los zapatos de diseño no hacían ruido en los escalones de hormigón a pesar de su evidente peso y volumen. Su postura denotaba entrenamiento militar, una preparación meticulosa y la exitosa finalización de operaciones similares. No se trataba de una actuación de aficionados. Era un ataque quirúrgico planeado por profesionales que entendían la seguridad del edificio, los horarios de los ejecutivos y la precisión necesaria para un secuestro corporativo. Lucas abandonó su carrito y se dirigió al ascensor de servicio,
mientras su mente repasaba a toda velocidad evaluaciones tácticas y cálculos de probabilidad. No había refuerzos. Su supervisor creía que estaba realizando vigilancia rutinaria y recopilación de pruebas. Ningún equipo de extracción esperaba en furgonetas sin distintivos fuera del edificio. Ninguna caballería acudiría al rescate si esto salía mal. Solo había un agente federal haciéndose pasar por conserje, armado con artículos de limpieza y 8 meses de datos de vigilancia que nunca se habían pensado para prevenir secuestros. El piso ejecutivo se sentía diferente por la noche. Las sombras se extendían por los suelos de mármol como dedos que buscaban secretos corporativos. La luz ambiental de la ciudad se filtraba a través de los ventanales, creando patrones geométricos que cambiaban con el paso de las nubes. Lucas se movía en la penumbra con sigilo, con todos los sentidos alerta a sonidos y movimientos inapropiados. El brazalete azul le apretaba la muñeca, un recordatorio tangible de Harper durmiendo a salvo en su apartamento, probablemente soñando con unicornios y el examen de ortografía del día siguiente. Bridget Cross estaba sentada en su oficina de la esquina, recortada contra los ventanales que ofrecían una vista imponente del distrito financiero de la ciudad. Hablaba animadamente por teléfono mientras revisaba las proyecciones trimestrales, completamente inconsciente de que 5 profesionales armados estaban desactivando las cámaras de seguridad 3 pisos por debajo de su puesto. Su confianza era absoluta, cimentada en décadas de éxito corporativo y en la suposición de que la riqueza la protegía de las consecuencias del mundo real. Esa suposición estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. Lucas se posicionó estratégicamente en el pasillo, usando su carrito de limpieza como cobertura móvil, manteniendo una visión despejada hacia el ascensor y las escaleras de emergencia. El cubo de la fregona contenía exactamente 4 galones de agua jabonosa, suficiente líquido para crear importantes problemas de tracción en suelos de mármol pulido. El mango se extendía hasta 160 centímetros cuando estaba completamente armado, lo que lo convertía en un arma eficaz en espacios reducidos para alguien entrenado en técnicas de combate improvisado. La cera industrial para suelos creaba un adhesivo temporal pero muy efectivo al aplicarse a zapatos de cuero caros. Años de entrenamiento federal le habían enseñado a convertir cualquier cosa disponible en un arma, desde material de oficina hasta artículos para el hogar. Los suministros de limpieza ofrecían ventajas tácticas únicas. Nadie sospechaba que los equipos de limpieza fueran peligrosos, y la mayoría de los delincuentes no estaban psicológicamente preparados para defenderse de ataques con fregonas y limpiador de suelos. El elemento sorpresa sería crucial en el enfrentamiento que se avecinaba. 5 contra 1 representaba un desafío, pero Lucas se había enfrentado a situaciones peores con menos preparación y equipo inferior. El ascensor sonó a las 22:14 con precisión musical, su voz mecánica anunciando la llegada de la violencia disfrazada de negocios. 5 hombres emergieron como bailarines de un ballet coordinado, dispersándose por el pasillo con una eficiencia practicada que demostraba una extensa planificación y ensayo. Su líder habló por un auricular inalámbrico, probablemente coordinándose con equipos de vigilancia externos y vehículos de extracción. Lucas reconoció. Formación E. Inmediatamente. Una configuración estándar de secuestro diseñada para minimizar la resistencia civil y maximizar el control operativo. Caballeros, Lucas apareció desde detrás de su carrito, con el trapeador en la mano, como un soldado presentando armas para inspección. Su voz transmitía una autoridad serena que parecía inofensiva, viniendo de un conserje con uniforme de poliéster. Estás cometiendo un error. Las palabras resonaron en el pasillo revestido de mármol, rebotando en las ilustraciones corporativas y las placas de los ejecutivos que pronto serían testigos de una violencia que sus creadores nunca anticiparon. El líder del equipo se giró con gracia depredadora, su sonrisa fría como el viento de enero cortando cañones urbanos. El traje de diseñador. No podía disimular la musculatura que había debajo. Años de acondicionamiento físico evidentes en su postura y movimiento. Solo un conserje. Lugar equivocado, momento equivocado, amigo.
Su tono sugería que este no era su primer encuentro con testigos inconvenientes. Los delincuentes profesionales desarrollaban eficiencia al lidiar con las complicaciones, generalmente mediante la intimidación o la eliminación. La historia de mi vida, respondió Lucas, ajustando su agarre en el mango de la fregona con movimientos que parecían casuales, pero que posicionaban el arma improvisada para máxima efectividad. Su postura cambió sutilmente, distribuyendo el peso entre ambos pies preparándose para un movimiento explosivo. Pero esta noche es diferente. El brazalete azul reflejó una luz fluorescente. Mantente fuerte, brillando como un lema personal hecho realidad. El primer atacante se movía con la confianza que le había dado la exitosa finalización de docenas de operaciones similares. El secuestro corporativo se había convertido en una industria en crecimiento. Ejecutivos adinerados se convertían en blancos tentadores para criminales profesionales dispuestos a invertir tiempo en planificación y preparación. Extendió la mano hacia Lucas con manos entrenadas para someter y controlar, esperando el pánico y la sumisión típicos de los civiles. En cambio, Lucas le permitió acercarse y luego clavó el mango de la fregona en el plexo solar del hombre con una precisión que denotaba un extenso entrenamiento de combate. El atacante se dobló como un origami caro, jadeando por aire que no llegaba mientras su sistema nervioso procesaba la realidad de una resistencia inesperada. Los delincuentes profesionales rara vez encontraban oposición genuina durante las operaciones corporativas. La mayoría de los ejecutivos y sus empleados se sometían de inmediato al enfrentarse a la violencia organizada. Lucas acababa de violar sus supuestos operativos de maneras que se extenderían por el resto de la velada cuidadosamente planificada. El segundo hombre sacó una pistola eléctrica de debajo de su chaqueta. La electricidad azul crepitaba entre las puntas metálicas con una promesa mortal. Las armas eléctricas militares representaban una grave escalada, lo que sugería que no se trataba de simples asaltantes ni ladrones oportunistas. Lucas blandió el cubo de la fregona en un amplio arco antes de que el dispositivo pudiera apuntar correctamente. 4 galones de agua jabonosa cayeron en cascada sobre los suelos de mármol pulido en una inundación táctica perfecta. La pistola eléctrica se deslizó sobre un terreno repentinamente peligroso, chispeando inútilmente contra los zócalos de caoba. Los números 3 y 4 se acercaron por flancos opuestos, intentando acorralarlo para que pudieran ejercer su superioridad numérica con eficacia. Su coordinación demostraba formación profesional y amplia experiencia trabajando en equipo. Lucas agarró el letrero amarillo de piso mojado de su carrito. Su plástico brillante se transformó repentinamente de equipo de seguridad en escudo defensivo. Desvió un puñetazo que pretendía romperle las costillas y luego lo dejó caer sobre un tobillo expuesto con precisión quirúrgica. Los huesos crujieron con el sonido distintivo de una falla estructural, provocando gritos que resonaron por los pasillos ejecutivos diseñados para conversaciones susurradas sobre las ganancias trimestrales. El hombre herido se tambaleó hacia atrás y chocó contra su compañero, creando una breve abertura, que Lucas aprovechó con despiadada eficiencia. Las bridas de plástico de resistencia industrial de su carrito, originalmente diseñadas para cerrar bolsas de basura, se convertían en excelentes esposas improvisadas cuando se aplicaban con suficiente entusiasmo y pericia profesional. El líder del equipo había sacado una pistola, pero dudó en disparar, probablemente calculando el costo de los disparos en un edificio lleno de cámaras de seguridad y sistemas de alarma automatizados. El secuestro corporativo requería precisión quirúrgica, no tácticas de campo de batalla que generarían respuesta policial e investigación federal. Lucas aprovechó ese momento de indecisión profesional, avanzó con años de entrenamiento federal, guiando sus movimientos a través de un espacio que de repente se sintió como un campo de batalla táctico. 50 segundos después del inicio del enfrentamiento, el silencio regresó a la planta ejecutiva de la Torre Sterling, como un telón que cae tras el acto final de una obra violenta. 5 agentes profesionales yacían inconscientes o inmovilizados sobre suelos de mármol diseñados para impresionar a los clientes visitantes, no para absorber el impacto de cuerpos humanos.
Lucas estaba entre ellos, respirando con dificultad, pero prácticamente ileso. Con el uniforme roto y los nudillos ensangrentados, pero esencialmente victorioso. Osa. Contra todo pronóstico. El ascensor volvió a sonar con mecánica indiferencia. Sus sistemas electrónicos ignoraban que todo había cambiado en menos de un minuto. La directora ejecutiva, Bridget Cross, salió de su santuario de riqueza y privilegio, con el teléfono aún pegado a la oreja mientras discutía las proyecciones trimestrales con alguien que jamás entendería lo que estaba a punto de presenciar. Su conversación se apagó a media frase al ver los cuerpos esparcidos por su piso ejecutivo como muñecos rotos. Su teléfono se resbaló. De sus dedos inertes, la costosa tecnología resonando contra el mármol. Con el sonido de suposiciones destrozadas. La boca de Bridget se abrió y cerró. Repetidamente, sus cuerdas vocales aparentemente paralizadas por la disonancia cognitiva de ver a su conserje invisible victorioso entre secuestradores inconscientes. La realidad había cambiado demasiado rápido para que su mente corporativa la procesara, dejándola suspendida entre la incredulidad y la comprensión naciente. Señora. Lucas se alisó la camisa rota de su uniforme, intentando parecer profesional a pesar de las circunstancias que desafiaban las definiciones convencionales de lo apropiado para un lugar de trabajo. La sangre de sus nudillos partidos había salpicado su camisa de poliéster, añadiendo patrones abstractos a la tela gris industrial. Le recomiendo encarecidamente que llame al 911 de inmediato. Su voz se mantuvo tranquila, controlada, profesional. El tono de alguien acostumbrado a la violencia y sus consecuencias. La mirada de Bridget se movió sistemáticamente de los atacantes inconscientes a los nudillos ensangrentados de Lucas y a la placa federal que se había caído de su bolsillo roto durante el breve pero intenso enfrentamiento. El escudo brillaba bajo las luces fluorescentes como una revelación. Su acabado dorado reflejaba la iluminación ejecutiva diseñada para que todo pareciera exitoso y próspero. División de Operaciones de Campo del FBI. El grabado decía, estado activo. De repente, 8 meses de interacciones casuales con su conserje nocturno requirieron una reinterpretación completa. No lo eres. Su voz surgió como apenas un susurro. Con las cuerdas vocales constreñidas por la conmoción y la reorganización fundamental de todo, creía entender al personal de su edificio. En realidad no eres un conserje. Las palabras cargaban con el peso de alguien cuya visión del mundo se desmoronaba en tiempo real. Suposiciones sobre la jerarquía social y la invisibilidad laboral disolviéndose como azúcar en agua. Agente federal Lucas Reed. Mamá, respondió, arrodillándose para recoger su placa mientras hacía una mueca al sentir la tela rasgada tirando de sus costillas magulladas. La incomodidad física era leve comparada con el alivio de finalmente poder decir la verdad después de 8 meses de mentiras cuidadosamente elaboradas. He estado realizando una investigación encubierta sobre las irregularidades financieras y las vulnerabilidades de seguridad de Sterling Corporate Tower. Estos caballeros planeaban secuestrarte, probablemente para pedir un rescate o para extorsionar a la empresa. Bridget se desplomó contra la pared del ascensor, con su traje de diseñador arrugado y su perfecta compostura destrozada, al igual que sus preconcepciones sobre la gente que empleaba. La riqueza la había aislado de la realidad. Durante tanto tiempo que presenciar violencia real se sentía surrealista, como una película, proyectándose en la vida de otra persona. 8 meses. Repitió aturdida. Nos han estado observando durante 8 meses. Documentando nuestros crímenes mientras limpiaban nuestros pisos, observando, documentando, protegiendo cuando era necesario. Lucas corrigió, asegurando a los atacantes inconscientes con bridas adicionales mientras su cuerpo procesaba la adrenalina y evaluaba las posibles amenazas. Los hábitos profesionales eran difíciles de eliminar, incluso con el peligro inmediato neutralizado. Continuó buscando riesgos adicionales. Sus medidas de reducción de costos eliminaron las patrullas de seguridad nocturnas.
Redujeron la cobertura de las cámaras en un 40%, crearon vulnerabilidades que hicieron posible la operación de esta noche. Las sirenas aullaban en la distancia, aumentando su volumen con cada segundo que pasaba mientras los servicios de emergencia se dirigían a través del tráfico de la ciudad hacia la Torre Sterling. Lucas se puso de pie lentamente, su cuerpo protestando por las actividades de la noche, con dolores que empeorarían en las siguientes horas. El brazalete azul se había roto parcialmente durante la pelea. Las cuidadosas costuras de Harper se deshacían bajo la tensión del combate. Mantente fuerte, pendía de un solo hilo. Su mensaje, de alguna manera, era más conmovedor por estar dañado. La pregunta de Bridget surgió con genuina confusión. Su mentalidad corporativa luchaba por comprender motivaciones que trascendían las ganancias y el progreso personal. ¿Por qué protegerme si estoy bajo investigación federal? Su mundo operaba con relaciones transaccionales, acuerdos de quid pro quo donde la lealtad se compraba y la protección estaba condicionada a la utilidad continua. Lucas la miró atentamente, viendo más allá de la ropa cara y la armadura corporativa al ser humano asustado que se escondía debajo. La riqueza no podía proteger contra la violencia. El privilegio no ofrecía ningún escudo contra las intenciones criminales, y el poder no significaba nada cuando se enfrentaba a personas dispuestas a usar la fuerza física. Porque todos merecen protección, señora. Incluso las personas que cometen errores. Deseosos de volver a casa sanos y salvos con sus familias. 12 minutos después, agentes federales inundaron la Torre Sterling, seguidos de paramédicos, técnicos de escena del crimen y suficiente personal de supervisión para una pequeña operación militar. Lucas se encontró en la transición de agente encubierto a su identidad oficial, con la placa visible y la autoridad restaurada. Tras meses de un cuidadoso ocultamiento, el cambio se sintió extraño, como emerger de aguas profundas a la brillante luz del sol, que hacía que todo pareciera diferente. La agente Sarah Morrison, su responsable durante los últimos 2 años, llegó con la segunda oleada de refuerzos federales. Examinó el pasillo con profesionalismo, observando el uso creativo de los suministros de limpieza y la precisión con la que 5 agentes armados habían sido neutralizados. Su expresión mezclaba orgullo y exasperación. Lucas había superado los parámetros operativos al tiempo que lograba los objetivos de la misión de forma espectacular. Excelente trabajo, Reed. Aunque la próxima vez quizás considere pedir refuerzos antes de enfrentarse a todo un equipo de secuestro sin ayuda de nadie. No podía arriesgarse a comprometer la investigación, respondió Lucas, encogiendo los hombros mientras un músculo empezaba a quejarse por el entrenamiento no programado de la noche. Además, Harper espera su cuento para dormir. No decepciono a mi hija. El comentario provocó sonrisas cómplices de sus compañeros agentes, quienes comprendían el complejo equilibrio entre el deber y la familia que definía las carreras policiales federales. La investigación de la torre corporativa Sterling había consumido 8 meses de meticuloso trabajo, construyendo gradualmente casos contra múltiples ejecutivos involucrados en lavado de dinero, evasión fiscal y fraude de valores. La directora ejecutiva Bridget Cross no era el objetivo principal. Era una figura decorativa conveniente, protegida por capas de negación plausible e ignorancia deliberada que dificultaban la acusación. Pero los eventos de esa noche lo cambiarían todo, proporcionando evidencia dramática de las vulnerabilidades de seguridad que permitieron la actividad delictiva. Los 5 atacantes eran profesionales de una corporación rival que intentaban una adquisición hostil por medios delictivos en lugar de prácticas comerciales legítimas. Su empleador había invertido meses en planificar el secuestro, con la intención de forzar la cooperación de Bridget para transferir activos y propiedad intelectual de la empresa. Lo que no habían previsto era encontrarse con un agente federal disfrazado de personal de mantenimiento, alguien entrenado para reconocer y responder precisamente a este tipo de operación criminal. Lucas observaba a través de una lupa cómo los interrogadores del FBI desmantelaban sistemáticamente la seguridad operativa de los atacantes, extrayendo confesiones e identificando a los cómplices con precisión metódica.
La confianza del líder del equipo se desvaneció por completo al darse cuenta de que había sido derrotado por un conserje armado con productos de limpieza y entrenamiento federal. Su testimonio proporcionaría pruebas para procesar a toda una red de criminales corporativos. El amanecer se cernía sobre el horizonte de la ciudad mientras Lucas finalmente se preparaba para abandonar la Torre Sterling. Su misión encubierta concluyó oficialmente tras 8 meses de paciente observación y recopilación de pruebas. Su uniforme de conserje había sido reemplazado por ropa de civil que le resultaba extraña después de meses de poliéster y gris industrial. La transformación de regreso a su verdadera identidad llevaría tiempo. Tanto una adaptación psicológica como un cambio de vestuario. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Patterson, la vecina anciana de Harper, quien cuidaba a sus hijos de emergencia durante su impredecible horario de trabajo. Vio camiones de noticias en la televisión. ¿Todo bien? El mensaje le recordó que su hija probablemente ya estaba despierta, preocupada por su padre, que no había llegado a casa a su hora habitual. El apartamento se sentía diferente cuando Lucas regresó, no porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque él era diferente. 8 meses viviendo una mentira habían terminado en violencia y revelación. La autoridad federal había sido restaurada, pero a costa de la vida sencilla que había construido con Harper. Ella estaba despierta a pesar de lo temprano, sentada a la mesa de la cocina con un tazón de cereal y una mirada demasiado comprensiva para alguien de su edad. «¡Papá!». La voz de Harper transmitía una preocupación que le retorcía el corazón. Había visto noticias, imágenes de la Torre Sterling rodeada de vehículos policiales y agentes federales. ¿Estás bien? ¿De verdad bien? Los niños tenían un radar para el engaño de los adultos, una comprensión intuitiva que a menudo trascendía las garantías cuidadosamente elaboradas. Lucas se arrodilló junto a su silla, con el cuerpo protestando tras las actividades de la noche, pero con el ánimo animado por estar en casa con su hija. Estoy bien, pequeña. Mejor que bien. Los malos están atrapados. Los buenos están a salvo y papá puede decirte la verdad ahora. Las palabras le resultaron extrañas después de meses de mentiras cautelosas y encargos diplomáticos. Harper estudió su rostro con una intensidad que le recordó que estaba creciendo, volviéndose más perspicaz con cada mes que pasaba. Sus pequeños dedos recorrieron la pulsera rota en su muñeca, tocando los hilos sueltos donde la fuerza se había deshecho parcialmente durante el combate. Tu pulsera se lastimó, observó con el tono serio que los niños usan para las afirmaciones profundas. Sí, se lastimó, pero cumplió su función a la perfección. Me mantuvo fuerte cuando más la necesitaba. Lucas observó a su hija procesar esta información. Su mente de 8 años procesaba conceptos que a los adultos a menudo les costaba comprender. La pulsera había sido más que un adorno o un sentimiento. Había sido una conexión tangible con el hogar, la familia y las razones por las que su trabajo importaba. Harper se deslizó de la silla y desapareció en su habitación, regresando momentos después con sus materiales de manualidades, hilo de colores, agujas y la expresión decidida que usaba al abordar proyectos importantes. Lo arreglaré. Lo haré aún más fuerte que antes. Sus dedos trabajaban con precisión, añadiendo hilo dorado para reforzar la tela azul que había sostenido a su padre durante meses de trabajo peligroso. Lucas observó a su hija trabajar, maravillándose de su habilidad y dedicación mientras reparaba algo que significaba todo para ambos. Cada puntada era un acto de amor, una promesa de que las cosas rotas podían remendarse y que la fuerza podía renovarse a través de los lazos familiares. La luz matutina de la cocina iluminaba el hilo dorado, haciéndolo brillar como un metal precioso tejido en tela común. Allí, Harper levantó el brazalete restaurado, ahora reforzado con hilo dorado que lo hacía fuerte, más hermoso por haber sido roto y reparado. Su sonrisa transformó su rostro en algo luminoso, el orgullo irradiaba de ella como la calidez de un pequeño sol. Ahora es perfecto. Igual que tú, papá. Lucas se puso el brazalete en la muñeca,
sintiendo su peso familiar, reforzado por una nueva fuerza y un significado más profundo. La reparación duraría más que la construcción original. Las mejoras de Harper transformaban algo bueno en algo permanente. Gracias, cariño. Es absolutamente perfecto. La investigación de la torre corporativa Sterling dominó los ciclos de noticias durante 3 semanas, generando titulares que incluían delitos financieros, espionaje corporativo e intentos de secuestro. Lucas permaneció en el anonimato en la mayoría de los informes, identificado únicamente como un agente federal que realizaba operaciones de vigilancia encubierta. Pero dentro de los círculos del FBI, su reputación creció considerablemente. La neutralización, en solitario, de 5 atacantes armados se convirtió en una leyenda entre instructores de entrenamiento y agentes de campo. Las solicitudes de la experiencia de Lucas llovieron de las oficinas de campo de todo el país. Los supervisores estaban ansiosos por contratar a alguien que hubiera demostrado capacidad para el trabajo encubierto a largo plazo y la respuesta a crisis. Las asignaciones internacionales lo atrajeron a operaciones de infiltración corporativa que pondrían a prueba sus habilidades, a la vez que impulsarían significativamente su carrera. Las oportunidades eran sustanciales, profesional y financieramente gratificantes, de maneras que cambiarían su vida y la de Harper para siempre. Lucas las rechazó todas sin dudarlo. Tenía un trabajo más importante que hacer, responsabilidades que trascendían el ascenso profesional y el reconocimiento federal. Su hija necesitaba estabilidad, constancia, un padre que volviera a casa todas las noches para ayudar con las tareas y leer cuentos antes de dormir. El mundo seguiría produciendo criminales y corrupción. Pero Harper solo tendría 8 años una vez. La reunión de padres y maestros de Harper estaba programada para el jueves siguiente, una cita rutinaria que parecía trascendental después de todo lo que había cambiado. Lucas llegó 15 minutos antes, vestido con su mejor traje y con su placa federal discretamente colocada debajo de su chaqueta. Ya no era invisible. Estaba presente, responsable, orgulloso del hombre en el que se había convertido a través de las pruebas y la transformación. La señora Rodríguez, la maestra de Harper, sonrió cálidamente mientras hablaban del progreso académico y el desarrollo social de su hija. Las calificaciones en matemáticas mejoraban constantemente. La comprensión lectora seguía siendo excelente y las interacciones sociales sugerían una niña bien adaptada que entendía tanto la independencia como la cooperación. La conversación se sintió normal, reconfortante, un recordatorio de que la vida continuaba más allá de los titulares dramáticos y las investigaciones federales. Harper escribió un ensayo sobre héroes la semana pasada. La señora Rodríguez mencionó, deslizando un papel por el escritorio con evidente orgullo, pensé que deberías leerlo. La expresión de la maestra sugería algo especial, un trabajo que había impresionado a alguien que había leído miles de ensayos infantiles a lo largo de su carrera. El trabajo se titulaba Mi papá, el héroe, con la cuidadosa caligrafía de Harper. Cada letra, escrita con una precisión que denotaba un esfuerzo serio y una profunda reflexión. Lucas leyó lentamente, saboreando la perspectiva de su hija sobre el heroísmo, la fuerza y la diferencia entre los gestos dramáticos y la valentía cotidiana. Sus palabras transmitían una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzaron. Percepciones que nacieron al observar a su padre afrontar circunstancias difíciles con integridad y determinación. El último párrafo hizo que a Lucas se le hiciera un nudo en la garganta de orgullo y humildad. Mi papá dice, los héroes no son gente que nunca se cae. Los héroes son personas que se levantan y ayudan a otros a levantarse también. Lleva una pulsera que dice, mantente fuerte porque a veces ser fuerte no es suficiente. Tienes que seguir siendo fuerte todos los días. Eso es lo que hacen los verdaderos héroes. Lucas dobló el ensayo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta junto a su placa federal. 2 símbolos de identidad, 2 fuentes de orgullo, que representaban el complejo equilibrio entre el servicio público y la devoción privada que definían su vida. Ambos eran importantes. Ambos merecían respeto,
pero solo uno estaría con él para siempre. El apartamento se sentía como en casa esa noche. Las obras de arte de Harper aún cubrían el refrigerador, pero se realzaban con nuevos dibujos que reflejaban una mayor comprensión del trabajo de su padre. Fotos recientes mostraban una figura alta con uniforme de conserje y una placa federal protegiendo a familias de monigotes de amenazas sombrías. En cada imagen, dos figuras estaban juntas bajo un cielo arcoíris, padre e hija, protector e inspiración. Dos personas que entendían que la fuerza se manifestaba de muchas maneras. Lucas revisó su teléfono una última vez antes de que Harper se acostara, revisando las actualizaciones del agente Morrison sobre la investigación de Sterling. Bridget Cross estaba cooperando plenamente con los fiscales federales. Las asociaciones criminales de su empresa habían sido expuestas y sistemáticamente desmantelados. Los 5 atacantes enfrentaban múltiples cargos por delitos graves con sentencias que los mantendrían en una prisión federal durante décadas. Se estaba haciendo justicia con precisión metódica. Papá. Harper apareció en la puerta, lista para acostarse, pero aún no lista para rendirse al sueño. Su pijama de unicornio estaba ligeramente arrugada. Evidencia de un día lleno de actividades normales de una niña de 8 años que no tenían nada que ver con investigaciones federales ni delitos corporativos. ¿Vas a seguir siendo conserje ahora? La pregunta merecía una consideración cuidadosa en lugar de una respuesta automática. La misión encubierta de Lucas estaba completa, su identidad federal restaurada, su trayectoria profesional permanentemente alterada por los acontecimientos recientes. Pero algo fundamental había cambiado durante esos 8 meses de invisibilidad. Lecciones aprendidas sobre la dignidad en el trabajo honesto y la fuerza que se encuentra al ser subestimado por personas que medían el valor a través de categorías superficiales. Creo que voy a ser lo que la gente necesite que sea, dijo lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. A veces eso es un agente federal que se da cuenta de algo malo. Chicos. A veces es un conserje que mantiene los edificios limpios y seguros. A veces es solo tu papá ayudando con la tarea y preparando el desayuno. La respuesta le pareció correcta, completa sin ser complicada. Harper asintió solemnemente, como si esta respuesta tuviera perfecto sentido en su universo de 8 años, donde las personas podían ser varias cosas a la vez sin contradicciones ni confusiones. Mientras te mantengas fuerte, dijo simplemente, con un peso que los adultos a menudo pasaban por alto en las observaciones de los niños. Siempre, niña, siempre. El brazalete azul reflejó la luz del pasillo mientras Lucas arropaba a su hija en la cama. Sus dorados remiendos brillaban como promesas cumplidas y lazos fortalecidos a través de la adversidad. El mañana traería nuevos desafíos, diferentes responsabilidades, nuevas oportunidades para servir y proteger a personas que tal vez nunca supieran su nombre. Pero esta noche, en este momento, el agente federal Lucas Reed era simplemente un padre que le leía cuentos a la persona más importante de su mundo. Fuera de la ventana de su apartamento, la ciudad bullía con millones de historias individuales, luchas y triunfos, héroes invisibles y un coraje silencioso que jamás llegaría a los titulares ni generaría reconocimiento federal. En algún lugar de ese vasto paisaje urbano, otros padres libraban sus propias batallas, protegiendo a sus familias, manteniéndose fuertes a pesar de las adversidades que parecían insuperables. Lucas sonrió mientras la respiración de Harper se profundizaba hasta el sueño. Su pequeña mano aferraba el unicornio de peluche que la había acompañado en innumerables cuentos para dormir. El mundo estaba lleno de héroes que nunca recibirían medallas ni atención mediática, cuyas insignias estaban cosidas con cordones de zapatos y amor, cuyas mayores victorias ocurrieron en momentos que nadie más presenciaría ni comprendería. Y así fue exactamente como debía ser.